tiene el proceso de delimitación de volúmenes. ¿Qué es la delimitación de volúmenes o qué es un volumen? ¿Qué determinamos que es un volumen? Es el tejido sobre el cual se evidencia una lesión o un tumor o tejido sano u órganos a riesgo. Cuando hablemos de volumen, estamos hablando del tumor, de tejido sano o de órganos a riesgo. Todo eso hace parte de un volumen. Esta definición de volúmenes se dio a partir de la Comisión Internacional de Unidades de Medida de Radiación (ICRU), los cuales determinaron una serie de componentes que el médico debe tener en cuenta a la hora de planificar el tratamiento de radioterapia. Pero antes de determinar qué tipo de tratamiento, se debe determinar la finalidad que va a tener el tratamiento de radioterapia. Hay 5 tipos de finalidades: una radioterapia curativa, una radioterapia neoadyuvante, una radioterapia adyuvante, una concomitante y una paliativa. Cuando hablamos de una radioterapia curativa, estamos hablando de que la radioterapia es el único tratamiento que se le va a dar a ese paciente. Sabemos que hay cirugía, quimio, radio, hormonoterapia, inmunoterapia y otra serie de terapias adicionales. En esta, cuando hablamos de radioterapia curativa, hablamos de que la radioterapia es exclusivamente el tratamiento que se va a administrar. La radioterapia neoadyuvante, esta es cuando se necesita que la masa tumoral disminuya antes de la cirugía, antes de ser extirpada. Por eso se administra radioterapia para disminuir el tamaño tumoral y posteriormente se hace el tratamiento quirúrgico. Entonces, cuando hablamos de neoadyuvante, estamos hablando de que primero se da radioterapia y luego se hace la cirugía. Cuando hablamos de radioterapia adyuvante, estamos hablando del contrario. Primero se hace la cirugía y luego se administra la radioterapia. Esto con el fin de que haya quedado algún residuo tumoral después del procedimiento quirúrgico, y como son células microscópicas que no se ven, el médico lo que hace es enviarle tratamiento de radioterapia para evitar que esos residuos que posiblemente hayan quedado no vuelvan a proliferar. Entonces, primero cirugía y luego radio. La radioterapia concomitante, esta se da al tiempo con la quimioterapia. Es decir, se hace un tratamiento de quimio y radio al tiempo. Es posible, y esas quimioterapias y esos procedimientos dependen del tipo de patología, depende de los protocolos que se establezcan. Generalmente, hay algunos que se dan una sola sesión de quimioterapia a la semana. Hay otros tipos de tratamiento en los cuales es una quimioterapia oral. El paciente debe tomarse la pasta de la quimio 1 hora antes del procedimiento de radioterapia. Hay otros en los cuales el paciente debe tomarse la quimio en la mañana y otra en la noche, y la radio va en el medio. Entonces esto depende de diferentes tipos de procedimientos y ya como el oncólogo lo haya determinado el protocolo. Pero cuando sea concomitante significa que a quimio y radio al tiempo. ¿Listo? Inicia la quimio hoy, inicia la radio hoy. ¿Listo? No puede iniciar ni mañana ni pasado, deben iniciar las dos al tiempo. ¿Ahí también se le haría la braquiterapia? No. No, solo radio y quimioterapia. Radio incluye tele y quimio. Perdón, radio incluye tele y braqui. ¿Cierto? Hablamos de radioterapia, estamos hablando de general. Y la radioterapia paliativa es la que se da ya cuando el paciente tiene metástasis, ya cuando el paciente prácticamente está por morir, y lo único que se hace es administrar la radioterapia paliativa para disminuir los dolores que pueda estar sintiendo el paciente. La paliativa solamente es para disminuir el dolor. ¿Claros? La curativa, exclusivamente radio. Neoadyuvante, primero radio, luego cirugía. Adyuvante, primero cirugía, luego radio. Concomitante, quimio y radio al tiempo. O puede también ser otro tipo de tratamientos, no solo quimio, puede ser hormonoterapia y radio al tiempo. Ya concomitantes que va con otro tratamiento adicional a la vez. Pero ¿Listo? siempre radio.
Sí, porque estamos hablando de radioterapia concomitante. Y radioterapia paliativa es la que se da radioterapia a pacientes que tienen mucho dolor. Profe, ¿existe como la braquiterapia y la teleterapia a la vez? ¿O solo es una? Se administra primero radio y después se administra la braquia. O puede ser solo braquia, dependiendo de la patología. Y hablando de, ya cuando el médico determina qué tipo de tratamiento se va a administrar, hace lo que son la delimitación de volumen. ¿Qué son los volúmenes? Todo lo que sea con tejido sano, tumor, Todo lo que sea tejido tumoral, sano y órganos arriba. El primer paso es delimitar el GTV, como quieran decirle, que traduce Gross Tumor Volume, es decir, que es el volumen tumoral macroscópico. En la determinación del ICRU dice que es la extensión y localización demostrable del crecimiento maligno. En español es lo que vemos en las imágenes. O sea, el GTV es todo lo que podemos observar, es el tumor. ¿Listo? Lo que se ve en imágenes, que tomamos un tag y vemos una masa, ese es el GTV. Que el cirujano está en el procedimiento y ve ahí la ola en el paciente, ese es el GTV. El GTV es el tumor demostrable, el tumor macroscópico, lo que vemos. ¿Listo? ¿Sí? Luego, el médico pinta el CTV. El CTV es el Clinical Target Volume o volumen blanco clínico. Este volumen blanco clínico dice que es el tejido que contiene el GTV demostrable o enfermedad maligna subclínica que debe ser eliminada. ¿Qué es el CTV? Es un margen adicional que el médico deja por cuestiones de que es posible de que haya una diseminación microscópica del tumor. Aquí tenemos el tumor. Este tumor viene a ser el GTV. el GTV, ¿cierto? Entonces, este es nuestro tumor, esto es lo que vemos, esto es lo que el médico determinó que es una masa tumoral, sea en próstata, mama, todo lo que sea. El CTV es un margen adicional que, como dice la ICRU, contiene al GTV. Es decir, es un margen de adición que deja el médico, un espacio que deja el médico que también se va a irradiar, porque es posible que este GTV, que es todo el tumor, tenga una diseminación microscópica que no se puede ver en imágenes, o que no se puede ver, pues valga la redundancia, a simple vista. Entonces, que hay una célula por ahí que no sabemos, que hay una colonia de células ahí que no las vemos tampoco. Entonces, se deja un espacio para también administrar una dosis de radiación a esas posibles diseminaciones celulares que estén existiendo. Ese margen puede ser entre 0,5 milímetros hasta 1,5. Ya depende de la lesión y depende cómo el médico esté observando el estadio también de la patología. Solamente son en esas medidas, ¿sí, profe? Sí, pues ya también el médico generalmente oscila entre 0,5 y 1,5. Pero pues, si el médico necesita más margen o menos margen dependiendo de la localización, porque si es el cerebro, pues no podemos dejar un margen de CTV muy amplio, porque vamos a irradiar órganos a riesgo. Esto se determina dependiendo de la localización, el tipo de tumor y los órganos a riesgo que se encuentren cercanos. ¿Claro es el CTV? Este CTV tiene un CTV adyacente al GTV o un CTV distante al GTV. ¿Qué quiere decir esto? Este CTV adyacente al GTV significa que es este que está pegado al GTV, ¿sí? O sea, es el margen adicional que se le da al GTV, o sea, al tumor. No hablemos del GTV, hagan referencia al tumor. Y este distante es aquel
que posiblemente haya una diseminación a ganglios. Entonces tenemos aquí el tumor, pero tenemos aquí unos ganglios cercanos. Entonces el médico también va a colocar acá un margen, que no sabemos si este ganglio esté afectado o no, pero por sospecha el médico puede dar un margen adicional para evitar una diseminación a ganglios. ¿Sí? Entonces hay un adyacente y hay un distante, pero este distante tampoco es que el tumor esté en la próstata y le hizo un CTV en el cerebro. El distante es que no está pegado al tumor, pero sí está próximo a él. ¿Listo? Y esa medida del GTV al ganglio distante tiene alguna distancia en especial. Generalmente esto se da en los ganglios que están más cercanos a la lesión. Por ejemplo, en próstata, ganglios pélvicos, obviamente no van a estar tan cerca. En algunos casos puede estar, digamos que a 2 centímetros, dependiendo los tipos de ganglios que se vaya a irradiar. Hay ocasiones que en cervix se da o se irradia ganglios paraórticos. Entonces se irradia la pelvis y se irradia también todo lo que es paraórtico. Ese también viene a ser un CTV distante, pero que está en conjunción al tumor para evitar una diseminación. Señora. Profe, se puede hacer, o sea, por ejemplo, cuando está hablando de que está adyacente, se puede decir que, por ejemplo, el ganglio estaría como al lado regional de la lesión principal. Sí, o sea, todo lo que es distante. Sí, El adyacente es el que es este que se pinta alrededor del CTV. El distante es un CTV adicional que se pinta posiblemente en ganglios, generalmente en ganglios regionales de donde está la lesión. Si es en mama, generalmente se puede dar un CTV en ganglios supraclaviculares, en ganglios axilares. ¿Listo? Por ejemplo, el tumor de la mama está en esta zona, pero los ganglios supraclaviculares están acá. Entonces, para evitar eso, también se administra una dosis en supraclaviculares y axilares. Y luego, adicional, tenemos el PTV. PTV, Planning Target Volume, o volumen de planificación blanco. Volumen blanco de planificación. Este, según la ICRU, es un concepto geométrico utilizado para la planificación de tratamientos y se define para seleccionar tamaños y configuraciones dependiendo de los ACEs y que se administre al CTV. Todos estos volúmenes van a recibir una dosis de radiación, tanto el GTV como el CTV como el PTV. ¿Listo? ¿Qué es el PTV? Es un margen adicional que se le da al CTV. Entonces vemos que primero está el GTV, un margen es el CTV y un margen un poco más amplio es el PTV. ¿Por qué dejamos este margen? Porque nuestro cuerpo está haciendo una serie de movimientos involuntarios que nosotros no controlamos, como la respiración, el peristaltismo, la circulación. Son movimientos que van a hacer que el tumor se desplace o se mueva de la localización inicial. No va a haber un tumor fijo, siempre va a haber un movimiento que puede ser amplio o puede ser pequeño, dependiendo la localización. Si es en pelvis, el movimiento no va a ser tan pronunciado, pero si es en pulmón, al tener una respiración, obviamente va a variar. Y en cerebro, pues obviamente no va a tener mucho movimiento tampoco. Pero este PTV tiene en cuenta esa serie de movimientos. Y el médico determina este PTV dependiendo de esos movimientos que pueda llegar a tener el tumor. Como todo esto va a recibir una dosis de radiación, tenemos acá nuestro tumor, que este es el GTV. Tenemos el margen subclínico, que es el CTV. Y el PTV es un margen un poco más amplio, que lo que va a hacer es tener en cuenta los desplazamientos del tumor y que el tumor se pueda mover, digámoslo,
por decirlo así, libremente al momento de administrar el tratamiento, pero como está encerrado en el PTV, él se puede mover y va a recibir la dosis de radiación que necesitamos. ¿Listo? Independientemente del movimiento que pueda tener, va a recibir la dosis de radiación. ¿Listo? O sea, estas tres márgenes van a recibir la misma dosis. Exactamente. Todo esto que encierra el PTV es lo que va a recibir el 100% de la dosis que se va a administrar. ¿Listo? O sea, no solo es el tumor como tal, sino un margen subclínico por una posible diseminación y un margen geométrico por movimientos que pueda llegar a tener el tumor en el interior del cuerpo. ¿Sí? ¿Y tiene algún diámetro el PTV? Eso también depende de la estructura, de las localizaciones. Generalmente no son márgenes muy amplios, sino que oscilan entre los 0,5 al 1 centímetro. Pero pues si está en pulmón, obviamente el desplazamiento de respiración va a hacer que el tumor tenga un movimiento un poco más amplio, así está en el cerebro. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que hace el PTV es asegurar que reciba la dosis. ¿Listo? Profe, pero esas dosis se ¿Qué aumentan. es el PTV? El último. El último. ¿Tiene por definición que es el volumen del blanco de planificación? No lea lo que acaba de decir. Y corresponde, profe, como a lo que se encierra como tal el tumor, y lo que hace es como para el tema de controlar los movimientos involuntarios y que, pues, que reciba 100% toda la energía del tumor. Pases acá. ¿El CTV está de 0,5 a 1,5 milímetros o centímetros? Milímetros. ¿Es milímetros? 0,5 milímetros a 1,5 centímetros. Profe, y cuando usted dijo que el ganglio también tenía el CTV, también tiene esa otra margen, el PTV. Sí. ¿Sí? Sí. El PTV siempre va a ser todo lo que se va a irradiar. O sea, si hay un CTV, hay un PTV. ¿Listo? Nosotros cuando vamos a tratar, y si lo vieron en el histograma, ahí no dice el CTV ni el CTV, ahí dice el PTV. O sea, el PTV es todo lo que va a recibir la dosis. ¿Listo? Sí. Es que, pues no sé si al aumentar, supongamos si es PTV por el tamaño, como es mayor amplitud, ¿cierto? Al órgano se aumenta un poquito más la dosis, o tiene que ser la misma, independientemente del GTV. O sea, esto va en relación a la dosis. O sea, no es que porque estamos haciendo los 3 volúmenes va a recibir más dosis, sino que ya está una dosis prescrita y el médico con las imágenes de simulación, él va a pintar el GTV, lo que ve, va a dejar un margen adicional y va a dejar un margen un poco más grande para evitar los movimientos. Es decir, que los polinomales multilaminar llevarían el diametraje del PTV. Exactamente. Ujú. O sea, lo que conforma, obviamente el PTV no va a ser totalmente circular ni cuadrado, sino que va a tratar de tener la misma forma del tumor. Ok. Y estas son unas márgenes adicionales, margen interno, compensa movimientos fisiológicos, un volumen blanco que abarca el CTV y unos movimientos. Esto solo es para que lo sepan. O sea, estos son márgenes un poco más pequeños que van dentro del PTV. Pero en sí lo que nos importa más y lo que vemos siempre es estos tres: PTV, CTV y GTV. ¿Listo? Y el volumen irradiado viene a ser el PTV, porque es todo lo que va a recibir la dosis de radiación. Y así es como se ve. Entonces el GTV en el centro, el CTV es el margen, porque en esta zona puede haber células residuales que no vemos, y el PTV, que es el volumen. El GTV también puede ser el lecho tumoral, porque como vemos se puede dar radioterapia después de la cirugía, ¿cierto? Entonces este GTV, después de la cirugía o de la radioterapia adyuvante, va a pasar a ser no el tumor, sino el lecho tumoral, es decir, donde estaba el tumor que ya fue extirpado. ¿Sí? Pero conservaría el mismo diámetro, profe, o sea, por decir la misma área inicial, o se reduciría. Ahí tienen que hacer Otra planeación. De acuerdo a las imágenes, el médico ya determina dónde estaba la lesión, porque esa es una comparación de una imagen antes de la cirugía
y una imagen después de la cirugía, para fusionarlas y ver qué diámetro tenía el tumor para calcular el CTV. Porque si le reducimos el tamaño a ese GTV, le reducimos el CTV, puede que dejemos un margen por ahí volando y pueda haber células residuales. Entonces, se hace una comparación de imágenes antes y después de la cirugía para hacer la planificación también. Profe, el CTV que usted decía que es adyacente también tiene que tener la margen del PTV, o sea, los adyacentes también. La margen del Del nódulo o GTV. el ganglio que está formando. Solo el CTV. Sí, porque el ganglio es mucho más pequeño que este. Digamos que es ahí, que este es el ganglio. No puede tener la misma margen de este porque Ah. pues va a ser más o menos así de grande. Pero la negrita respecto a también. la estructura. ¿Sí? O sea, Ah. esto se pinta respecto Pero a la tiene que estructura tener las del tres tratamiento. márgenes, Sí, claro. las dos márgenes. Sí, porque siempre se va a irradiar el PTV, porque el PTV va a compensar los movimientos. Que no va a tener GTV el ganglio, porque no es la masa, ni es el tumor. Solamente va a tener CTV y PTVT. El GTV es cuando hablamos del tumor como tal, o de la localización donde estaba el tumor. Profe, y bueno, usted decía que en este caso el ganglio puede estar a 2 centímetros del lecho tumoral. Cuando se colima, lógicamente va a haber radiación que va a caer sobre, por decirlo así, tejido sano, ¿cierto, profe? Por decir la distancia entre el lecho tumoral y el ganglio. Los colimadores multiláminas tienen la capacidad de conformar hasta 3 lesiones. O sea, tenemos una lesión acá, otra acá y otra acá. Las multiláminas, como son delgadas, son aproximadamente unas 400 multiláminas, tienen la capacidad de conformar esto, proteger esto de acá y conformar esto de acá. O sea, solamente se irradiaría esta zona y protegería estas zonas circundantes. ¿Listo? Pero es un disparo simultáneo. O sea, no solo disparo. Esto cuando ya hablamos de lo que es IGRT o BIMA. Ah, perdón, no les dije que es IGRT. BIMA. Es decir, que el equipo está irradiando, las multiláminas se están moviendo y el ganglio también está moviéndose. ¿Sí? ¿Recuerdan qué es BIMA? Cuando se hacen nuestros movimientos del equipo. Gira el gantry, gira el colimador, se mueven los colimadores multiláminas conformando la lesión y va irradiando. Eso es BIMA. Entonces, estas conformaciones las pueden realizar el acelerador. Y finalmente tenemos los órganos a riesgo, o también conocidos como OAR, que son tejidos normales cuya sensibilidad a la radiación puede influir significativamente en la prescripción o la planificación del tratamiento. Como me preguntaron en una clase pasada, ¿qué sucede si el tumor está cerca de la médula? Entonces, se va a tratar de reducir la dosis un poco sin que afecte el tratamiento, pero que tampoco vaya a afectar la médula. Entonces, un órgano a riesgo son todos los órganos que están cercanos a la zona de tratamiento y que pueden llegar a recibir una dosis de radiación. Dependiendo de esa dosis de radiación que pueda llegar a recibir, que se va a ver en el histograma dosis-volumen, es posible que se disminuya la dosis prescrita para no correr el riesgo de irradiar un órgano y que vaya a afectar la salud del paciente. Entonces se ve el riesgo-beneficio. ¿Qué es un órgano a riesgo? Todo lo que está cerca de la zona de tratamiento. ¿Preguntas? ¿Todo lo que quede, profe? Todos los órganos que están cercanos a la zona de tratamiento. Y estos también los pinta el médico. Se hace una serie de planeaciones, o así como cuando uno jugaba en Paint, hacer dibujitos, algo así más o menos. Me va pintando corte por corte de todas las imágenes de simulación. Si salieran 100 imágenes, corte por corte el médico va pintando el PTV, el CTV, el GTV y los órganos a riesgo.
para que al final el sistema de planificación reúna toda esa información y hace una reconstrucción tridimensional. Señor. Profe, todo este procedimiento más o menos cuánto puede llegar a demorar. En total, desde la simulación hasta que inicia. Sí, o sea, pues todo este estudio pues físico y obviamente pues también anatómico del paciente. O sea, pues para determinar los límites, todo y arrancar pues, con el Lo estudio. normal es que, ejemplo, se simula hoy, se inicie pasado mañana. Sí. Pero pues, como hay tantos pacientes, ni en el centro donde trabajo aproximadamente 8 días, desde la simulación hasta iniciar el tratamiento. En radiocirugía, todo esto se hace en una sola día, cuando es radiocirugía dosis única. Y les explico, pero ya vamos a verla a profundidad. En radiocirugía dosis única se le coloca un marco al paciente, se lo fija al cráneo y se hace la simulación de resonancia, TAC, si es una malformación arteriovenosa se hace también una falangiografía y el médico cirujano, el neurocirujano con el radioterapeuta son los encargados de hacer esta delimitación. O sea, tomamos las imágenes y automáticamente ellos van a hacer la planeación, física hace toda, perdón, los médicos hacen la delimitación, física hace la planeación y eso tarda alrededor de unas 6 horas en hacerse todo, pero son casos específicos. En un caso normal, ejemplo, próstata, mama o pelvis o miembros, tarda entre 8 a 10 días hábiles. Profesor decía que el médico demarca con colores, ¿esos colores son por decir estándar en todas partes? O sea, usted las mismas imágenes que ve donde Depende del trabaja software. puede estar en otra parte. No, depende del software. El software es el que le determina, pero sí nos permite diferenciar. Es así veríamos el CTV y los órganos arriba. Esta imagen ya se las mostré, ¿cierto? Acá tenemos el láser externo, uno a cada lado de la sala y uno arriba. Este es un dispositivo que nos permite calibrar la camilla. Entonces, aquí hay un punto de intersección que viene a ser el isocentro. Este es el isocentro. O sea, la intersección, en este caso de los 3 láser. Este punto aquí tiene una distancia de 100 centímetros respecto a la fuente de radiación. Esto permanece fijo, esto no se mueve. Lo que hacemos nosotros es mover al paciente para que llegue a este punto. Entonces es como más o menos sería un paciente. Y aquí, no sé. Este también te lo mostré en la clase pasada. No se ve bien, pero les voy a mostrar. Aquí hay una serie de marcaciones. ¿Listo? Estas marcaciones que tiene acá, es lo que les acabo de mostrar, los volúmenes de tratamiento. Este es como un verde, más o menos. Ese viene a ser el PTV como tal. ¿Listo? Este acá interno CTV. es el CTV. Y hay uno un poco más interno. Que viene a ser todo el CTV. Eso se ve acá, acá, acá. Más o menos esa es la planificación. Siempre nosotros los vemos en el equipo. Y hacemos esta es una fusión de imágenes, la imagen de TAG y la imagen del acelerador. En la imagen de TAG es donde está pintado todo esto. O sea, esto siempre nos va a aparecer en todos los tratamientos de cada paciente. Y cuando fusionamos, vamos a ver que las estructuras que acabamos de tomar coinciden y estén dentro de estos límites. Nosotros empezamos a ventanear y empezamos a observar que la estructura no se salga de acá, que en algunos casos puede pasar.
que queda mal posicionado el paciente, entonces este tumor, este PTV que está fijo en el equipo y que al ventanear digamos que esto quedó más atrás, entonces nos determina que vamos a irradiar algo que no es. Ya esto no tiene como una barrera de seguridad, por decirlo así, que podemos corregir y decirle al equipo, listo, estamos ahí radio. Y ya depende de nosotros determinar que está bien posicionado, que vamos a irradiar en la zona que es y poder hacer el tratamiento adecuado. ¿Preguntas? Ahí, profe, o sea, el verde es una imagen, morado es otra, ¿sí? Sí. Combina. La zona morada es la imagen de simulación, la que tomamos en simulación, y sobre la cual se hizo esta planeación. O sea, esta en el equipo va a quedar fijo. O sea, en estos tres campos va a quedar fijo. En el axial, coronal y sagital. Siempre si vamos moviendo, esto también va a ir cambiando dependiendo del corte que estemos observando. Y el equipo, que les dije, tomaba una imagen de TAP. Cuando la tomamos, automáticamente el equipo la fusiona. Ya fusiona las estructuras y trata de que esto coincida. Se supone que hace coincidir el isocentro que tomamos, que es isofísica, y como estamos tomando acá. ¿Listo? Entonces el equipo hace un match, nosotros le decimos, esto tiene unas cosas por acá, y unos botones que le decimos, haga la corrección, el equipo mueve esta imagen verde, que es la que tomamos en el equipo, trata de fusionarla sobre la imagen de simulación y nos da unas coordenadas de corrección. O sea, el equipo nos dice, de acuerdo a la corrección que hizo, hay que mover menos 0.16 en X, es decir, hay que hacer una corrección lateral, que como son milímetros, pues es una corrección muy pequeña que no la podemos hacer a ojo, ¿cierto? Hay que corregir 0.09 en longitudinal y 0.02 en vertical. Son correcciones mínimas, milimétricas, que nosotros le decimos al equipo, listo, corríjalas, y él automáticamente hace estas correcciones exactas. Si ya vemos que acá supera como el 2 centímetros, 3 centímetros, ya tenemos que ir, posicionar al paciente, moverlo, para que todo quede exactamente igual. Ahí lo reposicionamos y se vuelve a hacer otra. Sí, exactamente. imagen. Hasta que nos quede bien. En el caso de que un paciente baje de peso o que veamos que el tumor, el PTV era grande, pero después del tiempo disminuyó, digamos que el GTV era todo esto, pero después de unas 5 o 6 sesiones, como ejemplo, el PTV quedó en esto. ¿Qué pasa? Que si lo dejamos así vamos a sobreirradiar estructuras sanas. Entonces tenemos que decirle, o el doc revisa las imágenes, se supone que todos los días. Si lo vemos antes de que el doc la revise, toca decirle, doc, pasa esto, disminuyó el volumen tumoral, disminuyó el PTV, hay que resimular, porque hay que nuevamente planear todo respecto al GTV. ¿Listo? Ahí nos demoramos otros 8 días o más rápido. Ahí sí se trata de hacerlo lo más rápido posible, porque no podemos suspender el tratamiento. O sea, se vuelve a hacer otra planeación. Se vuelve a hacer todo, simulación, delimitación, planeación. ¿Listo? ¿Preguntas? En el caso de que no haya una disminución, sino que aumente independientemente del tratamiento, ¿se va a seguir haciendo la radio? Si no disminuye o aumenta el tumor, también toca hacer lo mismo, porque va a quedar parte del tumor sin irradiar. Profe, pero digamos que el PTV tiene por